Buenas noches, mis hermanos. Ya como mi hermano Osvaldo lo había anunciado y había dado la bienvenida a cada uno de nosotros, estamos muy contentos, hermanos, que podamos hoy empezar esta semana de oración. ¿Saben una cosa? Me venía a la mente, la sierva del Señor le llama a este tipo de semana Santas Convocaciones. Santas Convocaciones. También me vino a la mente cuando el pueblo de Israel tenía que ir 3 veces al año en 3 grandes fiestas, bien. Y ellos dejaban sus hogares solos. A algunos de ellos les tocaba viajar por semanas, no en carro como nosotros o en motora, sino en camello, en burro y hasta a pie. Y dejaban sus casas para irse a Jerusalén, al templo, a adorar, porque eran santas convocaciones. Ojalá que nosotros podamos tener un poquito, pedirle al Señor un poquito, con nuestras comodidades que tenemos, para que esta semana, cada noche, nosotros podamos hacer de este lugar el lugar especial donde podamos tener un encuentro con Dios y con los hermanos. ¿Verdad? Y con los hermanos. Santa Convocación. El título que me pidieron por ahí que me les lo diera, no lo veo en la pizarra. Ahí los técnicos. Lo he titulado el tema de esta noche: el secamiento del río Éufrates. El secamiento del río Éufrates. Si usted busca, hace una investigación, usted va a ver que ese es uno de los temas que se ha debatido mucho por años dentro del mundo evangélico. De hecho, también hay adventistas, hermanos adventistas, que también tienen teorías que, aunque suenan muy bonitas, pero son teorías, simplemente teorías, ¿no? Dicho sea de paso, ahora que estuve en Alemania, ni siquiera lo compartí con mi esposa porque quería que ella estuviera en paz allí, tranquila. Pero uno de los líderes donde estábamos quedándonos, en una de las caminatas que hice con él, me trajo el tema del secamiento del río Éufrates. Y él hablaba de una forma que adventista, ¿no? Y decía: pastor, hay una gran profecía que todavía está ahí en el futuro, y va a haber una gran confrontación con el mundo islámico palestino y Israel, y va a haber, no sé, no entiendo muy bien, pero hasta va a ser tan grande este asunto, este acontecimiento profético, que hasta el río Éufrates se va a secar. No sé cómo, pastor, no sé. Yo le estaba escuchando, ¿verdad? Simplemente le dije, me comprometí a hacerle unas presentaciones a él y se lo vamos a mandar para que él pueda presentársela también a los hermanos que están por allí. Y entonces aprovecho esta oportunidad esta noche de también presentarle, aunque sea parte, a ustedes, porque si bien es cierto que en la profecía bíblica es una de las profecías, dicho de paso, más fascinante, como el río Éufrates. Aquí lo menciona el hermano, lo leyó el hermano Osvaldo en Apocalipsis 16:12. Habla bien claro que va a haber se va a secar en cierto momento el río Éufrates, pero será con el mundo palestino y la guerra grande que va a haber con Israel por allá. En la última vez que tuve la predicación aquí, yo creo que quedó claro, y otros hermanos también han presentado este tema, de que en este tiempo ya Israel como nación dejó de ser la nación que representaría a Dios aquí en esta tierra como nación. Sin embargo, queda todavía un Israel que es el Israel espiritual. Eso lo estudiamos en la última ocasión que estuve por acá con ustedes. Ahora, noten cómo vuelvo a repetir acá el versículo. Capítulo 16, versículo 12 de Apocalipsis.
Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Note bien cómo describe la Biblia este río. No es un río cualquiera. Dice, el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Fascinante, ¿verdad? Yo le decía a este hermano, le pude decir, si bien es cierto que parte de ese 30% que contiene la Biblia de profecía, todavía este evento está en el futuro, pero le dije a él y le voy a decir a ustedes esta noche, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis y en Daniel, especialmente en estos dos libros, hay mucho simbolismo. Pero en cada simbolismo hay una enseñanza espiritual para nosotros. Y quiero decirte, mis amados y ustedes que nos están escuchando a través de las redes sociales, esta es una de las profecías más fascinantes para mí que he encontrado, que puedo leer en la Biblia. Me emociono espiritualmente hablando cuando leo de él y ustedes verán por qué. Nosotros... ayer, de hecho, el tema que presentó mi hermano hablaba de este gran poder de Babilonia mística, misteriosa, cómo está surgiendo, está tomando auge y prácticamente todo el mundo le va a seguir aparentemente a este poder político religioso que ha surgido desde Roma, el Imperio Romano. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle, detrás, lo bueno de las profecías, lo bueno de la Biblia es que nosotros podemos ver el final de cómo se va a desarrollar todos estos eventos. Y si nosotros no supiéramos el final y nos quedáramos solamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, 14, bueno, el 14 ya empieza buena noticia allí, pero el capítulo 13 uno se queda como pasmado. De hecho, hay hermanos que no les gusta que le hablen de esto porque dice que se ponen nerviosos, ¿no? Pero hermanos, Dios es tan misericordioso que aún en medio de todo este tumulto, de este gran monstruo que se ha levantado, detrás de todo eso, hermanos, podemos ver un final feliz. Y vamos a ver por qué. Quiero hablarte un poquito primero, hablarle a ustedes un poquito de historia para que podamos entender la profecía. Vuelvo a repetir, esta va a ser una de las últimas eventos proféticos que vemos en la palabra de Dios que se va a cumplir en nuestros días. Yo creo que muy pronto. Vamos a darle un poquito de historia para que entendamos mejor vamos a dar un poquito del tipo o el simbolismo para entender mejor el prototipo, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué le parece? Ok, quiero llevarle a ustedes al año 605 antes de Cristo. Recuerden ese año, 605 antes de Cristo. En ese año nos cuenta la Biblia, bueno, podemos leerlo, vamos a leerlo en Daniel 9, capítulo 9. Vamos a darle referencias bíblicas rapidito aquí. Vamos a darle a aquellos que están haciendo apunte. Podamos ir acá, porque como vamos a ver, lo que está a punto de acontecer con el secamiento del río Éufrates, lo podemos encontrar en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y así podemos entender mejor qué es lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Ok, dice acá en Daniel 9, 1 y 2, vamos a buscarlo rapidito aquí. Capítulo 9, 1 y 2. Note bien, dice aquí la palabra de Dios. Al profeta Isaías, Daniel le estaba mostrando, le dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años dice allí? En 70 años. Así que ya Dios le había revelado a Daniel. Buscó en el libro de Jeremías cómo el pueblo, su pueblo, el pueblo de Jeremías, el pueblo de Jerusalén, iba a llevar ser cautivo a Jerusalén por 70 años, Osvaldo. 70 años. De acuerdo a la historia, eso ocurrió en el 605 antes de Cristo. En esos años se fueron llevados, Babilonia vino, se llevó cautivo a Israel. Conocemos muy bien la historia. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a lo que Daniel había visto, ya había entendido, cuando pasaran 70 años algo iba a ocurrir, algo fantástico, algo maravilloso iba a ocurrir para la nación de Israel, para los hebreos. Nosotros seguimos más adelante. En ese tiempo, también, se nos dice que iba a venir Israel, iba a ser libertado por un rey que vendría desde el oriente. Interesante, vamos a leerlo. Un rey que vendría su liberación vendría del oriente de Babilonia. Iba a venir un rey, un ejército que venía a liberarlos a ellos, después a finales de los 70 años. Iban a proporcionarle la liberación de Israel de aquel cautiverio, en el cual estaban ellos teniendo. Y yo quiero, hermanos, ahora que nosotros vamos a ver, es como un paralelismo que se presenta en la Biblia, en lo que pasó allá y en lo que va a pasar ahora en estos últimos días. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento y vamos a ver qué pasó al final de esos 70 años de cautiverio de Babilonia a Israel, vamos a ver que hubo algo que ya Jeremías lo había predicho. Note bien, en el capítulo 51, vamos a leerlo rapidito, el capítulo 51 de Jeremías. Jeremías 51, un capítulo muy conocido, ¿verdad? Por nosotros. 51. Quiero leerle allí, Jeremías 51, los versículos 63 al 64 y 64. Vamos a leerlo rapidito. 51 de Jeremías, 63 al 64. Noten bien, dice aquí la palabra de Dios. Otra vez, esto es historia, pero para que podamos entender mejor lo que va a pasar ahora en estos últimos días, tenemos que ver qué pasó, el tipo allá en el Antiguo Testamento. Dice aquí Jeremías 51, 63 al 64, dice: y cuando acabes de leer este libro, le dice Dios a Jeremías, su libro que él escribió, cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Note bien, Dios le estaba mostrando el final de Babilonia, cómo iba a ser. Ahora, ¿por qué será que mencionan el gran río Éufrates con relación a Babilonia? ¿Qué tendría que ver ese río? Si estudiamos bien la historia, vamos a ver que el gran río Éufrates no solamente le daba una gran fuente de riqueza a Babilonia en la agricultura, en el reguío del agua, pero también habían hecho del río como una muralla para que lo protegiera del ejército de los enemigos.
habían hecho muralla. Y interesante, ese río, aunque habían hecho una muralla sobre él, algo muy interesante pasó. Algo que ni siquiera Babilonia nunca soñó que alguien podría hacerlo. Y vamos a ver qué pasó en ese año, al final del año 70. Yo quiero, dame, no adelantarme, quiero darte otro dato más. Yo le dije a ustedes que aunque el gran río Éufrates estaba como una muralla sobre Babilonia, parecía impenetrable aquello. De hecho, Nabucodonosor se jactaba de decir: nuestra ciudad, nuestro imperio es impenetrable por el enemigo. Y parte de ello era por la ubicación que tenían con aquel río Éufrates. Sin embargo, Dios le había revelado a Jeremías también, aquí en el capítulo mismo de el 51, los versículos 6 al 8, le había dicho Dios a Jeremías que al final de los 70 años, mira lo que iba a pasar. 6 al 8. Lo voy a leer. Dice: Dios le mandó este mensaje para que lo dijeran al pueblo. Dice: huid de en medio de Babilonia. Al final del año 70, cuando venía ya al final de su cautiverio, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Noten bien el versículo 8. Y en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Y hablan de una herida que curamos a Babilonia y no ha sanado. Esas palabras casi textuales, hermanos, encontramos en el Nuevo Testamento. Increíble, ¿no? Y ahí mismo en el capítulo 51, versículo 45, noten también cómo dice. Ahí la palabra de Dios. No de bien. Capítulo 45 se repite. Dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor del aire de Jehová. ¿Dónde encontramos eso en Apocalipsis? ¿Se acuerdan? El llamado Apocalipsis 18, ¿verdad? Ahora, hermanos, aunque el pueblo católico y el pueblo evangélico no tengan este conocimiento, para que se lleve a cabo el secamiento del río Éufrates, primero vemos aquí en la palabra de Dios, debe haber ¿qué cosa? Debe ocurrir ¿qué cosa? Un llamado. ¿No es esto lo que estamos leyendo? El mismo llamado que está haciendo aquí en Jeremías de la Babilonia literal. Nos llegó el tiempo de los 70 años, dices: dale el llamado, que salgan de allí para que escapen. El llamado Apocalipsis 18 también, para que, otra vez vuelvo a repetir, para que empiece el secamiento del río Éufrates. Que como vamos a ver, el río Éufrates se secó precisamente cuando vemos que en Isaías 46:11, vamos a buscarlo al libro antes ahí, Isaías 46:11. Note bien, lo que Dios le había dicho ya 100 años antes de ocurrir este secamiento al río Éufrates, Dios le había anunciado a través del profeta Isaías lo que iba a pasar. Note bien, por eso tanto Jeremías, que vino después de Isaías, y Daniel, ellos pudieron leerse, estudiaban las profecías, algo que es muy importante para nosotros también. Nosotros podemos saber los eventos, estudiando los eventos de la profecía. Isaías 46:11, note lo que Dios le había ya anunciado o había pronosticado para esa nación. 46:11, note bien.
Note bien lo que dice aquí. Dice que llamó, bueno, déjame leer desde el 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Versículo 11. Que llamo desde el oriente. ¿Desde dónde lo estaba llamando? Desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, versículo 2, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. Cuando los 70 años estaban por cumplirse, hermanos, de la esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia, Dios había ya anunciado que Él iba a traer esa salvación a Sión. Versículo 13, su pueblo, el pueblo de Dios, Sión. Y mi gloria, ¿en dónde? En Israel. En aquella nación esclava que habían sido llevados por su gran apostasía, estaba siendo anunciado ya desde 100 años antes que terminara aquel cautiverio. Dios le había dicho: mira, va a llegar un momento que yo voy a liberarte, voy a mandar a alguien, va a salir desde el oriente, o sea, la parte este. ¿Okay? Recuerden eso, desde la parte este iba a venir. ¿Y sabe quién iba a ser, hermanos? Hay un libro que, aunque es pequeño, pero está lleno de profecía, tiene esta profecía bien clara. Es el profeta Esdras. Vamos a leerlo rapidito. Vamos a ver rapidito allí. Esdras. Note bien, porque iba a haber un hombre, precisamente, iba a venir de la parte este de Babilonia. Note bien cómo dice allá en Esdras, quién fue que Dios usó para hacer esta labor, llevar a cabo. Dicen en el capítulo 1 del libro de Esdras, capítulo 1, dice: en el primer año de Ciro. Yo sé que la historia a veces es un poquito pesada, por eso hay gente que no le gusta mucho la historia. A mí me encanta, especialmente la historia bíblica, porque así puedo entender mejor la profecía, ¿verdad? Y eso lo estoy tratando de compartir con ustedes. Ahora se pone bien lindo esto acá. Noten bien, la historia otra vez un poquito pesada, pero es bueno, es bonita la historia. En el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, su primer año, para que se cumpliese, note bien cómo dice aquí, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, vamos a ver, viene en su primer año que Ciro conquista a Babilonia, desvió el río Éufrates, una forma espectacular aquella noche. Estoy tratando de ganar tiempo aquí, porque el reloj está peleando conmigo. Si ustedes leen detenidamente el capítulo 5 de Daniel, usted va a ver que Belsasar, que ya era el rey, ya había sido destituido, Nabucodonosor ya no estaba ahora Belsasar. Dice que Dios hizo una gran fiesta allí y tomó vino con todos sus invitados. Hubo una gran reunión ecuménica allí. Estaba en su apogeo, Babilonia. Pero aquella noche, cuando estaba la borrachera por todo el imperio, este rey, los medos y los persas vinieron, desviaron el río Éufrates, secaron la parte donde entraba por Babilonia, y por ahí entró el ejército del enemigo y tomaron a Babilonia, conquistaron a Babilonia aquella noche. Ustedes lo pueden leer muy bien en el capítulo 5 de Daniel. Yo quiero dejarte aquí bien claro en esto para entrar en el prototipo, ¿no? Para que entendamos bien. Porque el río Éufrates sí va a haber un secamiento. Lo habla en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo allá 2 y 3, habla del secamiento del río Éufrates. En Apocalipsis 16, 12. Note bien, pero no es algo literal, hermano, como se está predicando por ahí.
No, hermanos. Note bien lo que dice acá, sigue diciendo aquí en Esdras, que tal como lo había ya profetizado Jeremías, el rey de Persia, el cual iba a pregonar palabra, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado a todos los reinos de la tierra. Note bien, ya no era Babilonia que estaba reinando. Ahora, ¿quién era? Los medos y los persas. Y en su primer año, Ciro da un decreto. Da un decreto. Note bien cuál fue el decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Note bien, Ciro no era judío, era un gentil. Algo interesante también. Ciro, que vino desde el oriente, Julio, vino del este. El mismo nombre, Ciro, tenía que ver con su nombre, significado de sol. Hagan la investigación. Ciro quería ser como un sol. El sol. Note bien. Vamos a ver. ¿Era un símbolo de quién? Entonces, vamos a ver. Si viene del oriente, vino del oriente de Babilonia, conquistó a Babilonia y su nombre era Sol también. Quería decir el sol. ¿Quién sería? Mirta, muy bien. No, vamos a seguir aquí. Esto es fascinante, hermanos. Fascinante. Dice: que hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la, ¿qué cosa? El propósito de Ciro, un gentil, era que el pueblo de Dios volviera a su lugar. ¿A qué cosa? ¿Era a vacacionar allí? ¿Era para que construyesen sus viñas, sus fincas, sus palacios? No, era el principal propósito, mis hermanos, que Dios puso en el corazón de Ciro, era para que fuesen a reconstruir la casa de Israel, la casa de Dios. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, dice ahí el versículo 3. Hermanos, Ciro, para eso Dios levantó a Ciro también aquella vez, para traer libertad al pueblo. Ahora, Ciro, otra vez, cuando entraron los medos y los persas, secaron el río Éufrates, la parte de la historia. Ahora vamos a ver aquí ahora por qué se menciona. En nuestros últimos días va a haber se va a secar de nuevo el río Éufrates. Note bien. Ahora, nosotros vemos, y esto yo creo, hermano, que muy pronto, quizás más pronto nosotros pensamos, Israel espiritual ha estado cautivo aquí por muchos años. Cuando digo Israel espiritual, el pueblo de Dios. ¿Okay? Ya eso ha quedado claro, yo creo. No habla de la nación, una nación judía. Y debe llamarnos la atención a nosotros que así como Ciro representaba el nombre del sol, nosotros también, hermanos, tenemos un sol de justicia. ¿Quién es nuestro sol de justicia? Vamos a leerlo, hermano. Vamos a ir rapidito a Malaquías. Vamos a ir a Malaquías. Para que ustedes vean, hermanos, cómo se cumple esta profecía en estos últimos días en que estamos viviendo. Malaquías capítulo 4, 1 y 2. Malaquías 4, 1 y 2. Ok. Dice aquí: porque aquí viene el gran día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá, ¿qué cosa? El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Se acuerdan en Ciro? Dice, Ciro dice: Dios me ha elegido a mí para yo llevar salvación a Israel. Y ahora el que va a traer la salvación final
para el Israel espiritual, para su pueblo, es el sol de justicia, Cristo Jesús. Note bien algo más por aquí, muy interesante. Así que Jesús es llamado también el sol de justicia, ¿verdad? Algo interesante, Ciro vino de la parte este de Babilonia a conquistarla. Jesús, note bien en Apocalipsis, un texto muy conocido, un pasaje, Apocalipsis 7, creo que lo mencionamos por aquí siempre, ¿no? Casi siempre, note bien, Apocalipsis 7, dice aquí, hermanos, hablando acá, ahora, ¿por qué que se va a secar el río Éufrates? ¿Cómo es que se va a secar este río Éufrates? Note bien, dice aquí, después de esto vi 4 ángeles en pie, los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale, ¿quién? El sol. Aparte de ¿qué? Del oriente. ¿De dónde salió Ciro? Del oriente. ¿De dónde sale este ángel ahora? Del oriente. Este ángel tiene un trabajo muy, muy importante. Recuerden que Ciro dijo, aquellos que son de la casa, aquellos que son de Israel, aquellos que quieran ir a construirle la casa, al templo, Dios me ha llamado para darle libertad a ustedes. Ahora nosotros, hermanos, vemos que este ángel, dice que sale de donde sale el sol del oriente, venía con un propósito muy especial también, para identificar a quienes. Note bien, aquí se presentan como si fueran judíos, los 144,000. Una pregunta retórica, para que meditemos. Leslie, usted es una mujer que medita mucho. ¿Son judíos estos, sí o no? ¿Son judíos estos 144,000, sí o no? ¿En sí son judíos? ¿Ah? No, sí, maybe, quizás. Para usted no. Ok, déjeme hablarlo un poquito más claro. ¿Serán judíos pero espirituales? Porque un judío es aquel que tenga la victoria, aquel que ha luchado. ¿Son judíos? Pues dice, sí, son, y pone aquí los tribus, y son sellados. Este ángel que viene de donde sale el del oriente, viene con un propósito, a llamar al pueblo que va a componer el templo del Dios vivo. ¿Qué van a hacer? Note bien, hermanos, aquí creo que fue una de las cartas, sí, en una de las cartas a las iglesias, ¿verdad? Aquí déjame ver cuál era. ¿Se acuerdan cuando le habla de que iban a hacerlo columnas del templo, aquellos que venzan? ¿Se acuerdan? Lo iban a hacer columnas del templo de Dios vivo. Note bien, a la iglesia de Filadelfia se dio la promesa. De la iglesia de Filadelfia, que fue la iglesia que no tuvo reproche, una iglesia fiel, dice, a que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. En el templo de mi Dios. Hermanos, Ciro le dice al pueblo de Israel, ustedes que quieren ir a construir la casa de Dios, Dios me ha llamado para darle libertad a ustedes. Ahora viene el sol de justicia, Cristo, viene el llamado, viene desde el oriente, en Mateo 24. Ustedes lo han estudiado igual que yo. Dice que viene como un relámpago que se tiende ¿de dónde? Del este hacia el oeste, del oriente al occidente. Y Jesús es una, ¿cómo se llama? Es una repetición, un paralelo que encontramos. Ahora, vamos a ver si entendemos esto. El secamiento del río Éufrates. Cuando el ejército que vino desde el oriente, allá de Medos y los persas, entraron, ellos secaron literalmente el río Éufrates, lo desviaron, quedó seco. La fuente de recursos de Babilonia, la fuente de protección quedó al descubierta. La Babilonia mística, misteriosa de estos últimos días, va a quedar seca ahora cuando las noticias que vengan del oriente. Apocalipsis 7. Primeramente con el llamado, salid de ella, pueblo mío. Y segundo, hermanos, literalmente,
de acuerdo al libro de Apocalipsis, literalmente quedará destruida. Note bien, capítulo 17. Por eso le dije a ustedes, si nos quedamos en el capítulo 13 nomás, 13, vemos que hay un futuro un poquito oscuro para el pueblo de Dios. Pero cuando seguimos estudiando, seguimos adelante descubriendo el telón profético, vemos entonces, mis amados, note cómo quedará y por qué va a quedar seco. ¿Por qué el río Éufrates va a quedar seco completamente? Note bien, primeramente por el llamado, ¿verdad? La gente, el pueblo de Dios va a ser llamado de ahí. Está siendo llamado Osvaldo, mi hermana Caridad, cada uno de ustedes, Verónica. Y hay una pregunta que yo quiero dar con ustedes esta noche. ¿A quién Dios llamó a Ciro para libertar a Israel? ¿A quién Dios llama hoy día para libertar a aquellos hijos de Dios que van a ser también israelitas? Porque van a ser vencedores, pero que están todavía cautivos en Babilonia. ¿A quiénes, Jacobo? ¿A quiénes usará Dios? ¿A quiénes va a usar Dios? Hermanos, la voz del cuarto ángel, representado por aquellos hombres y mujeres que reciben el mensaje y van y lo dan. Ahí empieza el secamiento. El Éufrates es agua, un gran río, mucha agua. Apocalipsis 17, 15 dice qué cosa. La Babilonia mística tiene también qué cosa. Está sobre muchas aguas, naciones, pueblos. Y el secamiento ahora espiritual de la Babilonia mística va a ocurrir cuando el pueblo de Dios, dando el mensaje que viene del oriente, que es de Cristo Jesús, el sello que viene con el sellamiento de Dios, da el llamado, salid de ella, pueblo mío, a sus hijos. Hermanos, déjame decirte algo. Y esta tarde, mientras yo preparaba, orando para este tema, esta presentación hoy, yo decía, wow, cuán maravilloso es nuestro Dios. No solamente le proporcionó al pueblo literal de Israel la libertad a los 70, precisamente cuando llegó a los 70 años, que Dios es un Dios de orden. Cuando llegue el tiempo que Dios tiene determinado, hermanos, cuando el pueblo de Israel esté ya espiritual, listo para salir y dar llamado a los hijos que están ahí en Babilonia, salir de ella por lo mío. Hermanos, Babilonia, el final de ese sistema político, religioso, da lástima cómo quedará. Note cómo dice aquí la palabra de Dios, y esto se va a cumplir al pie de la letra. Apocalipsis 17 dice aquí: me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan, o sea, la gran Babilonia, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán. ¿Qué cosa van a hacer? Ahora están, como veíamos ayer en el tema, ahora están coqueteando, están fornicando, le van a dar el poder. Pero va a llegar un momento, en un futuro cercano, y aquí es donde se cumple el secamiento del río Éufrates. Note bien, llega el momento donde los mismos reyes que le dieron el poder, dice, la dejarán desolada y desnuda. ¿Y qué cosas más van a hacer contra ella? Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Hermano, casi literalmente lo que pasó con Babilonia antigua, con el ejército que vino ¿de dónde? Del oriente, con Ciro, el sol. Es más, el nombre de Ciro significa como donde sale el sol, de donde nace el sol. Igual que Cristo, hermano, donde nace el sol. Y ahí viene, hermanos, la gran noticia. Cuando este río queda seco ahora, en estos últimos días, es porque el pueblo de Dios que estaba ahí ya han salido. Y al final, tristemente, muy tarde ya va a ser. Los reyes, los poderes de la tierra se darán cuenta que fueron engañados. Y dice la Biblia que esos mismos reyes le harán como lo hicieron con el rey allá de Babilonia. Quedará desolada
y vacía. Que Dios nos ayude, hermano, en esta hora. Otro día le leo algo que tenía aquí, como el Espíritu de Profecía menciona, hermano, este evento último que está a punto de acontecer, muy pronto, hermano, muy pronto, va a producirse acá. Perdón. La pregunta de usted era cuál, para yo repetirla, para que los hermanos la oigan allá. Ok, así como se secó literalmente el río Éufrates a través del ejército del oriente, liderado con Ciros, ahora el ejército final que está liderado por el verdadero israelita, que es Jesús, el sol de justicia, viene, levanta un pueblo para llamar a sus hijos. Ya empieza ahí el secamiento del río Éufrates. ¿Por qué? Porque el río Éufrates era un símbolo representando a naciones, muchedumbres, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. ¿Ok? Entonces, al final, hermano Julio, así como Babilonia quedó desolada, ¿ok? Por ese rey que vino, Ciro, por su ejército, los medios y los persas, así también esta Babilonia mística va a quedar desolada y vacía, porque Dios va a poner en los reyes de la tierra que la van a atacar, la van a destruir y va a quedar destruida. Dice la sierva del Señor aquí que en esos tiempos quedará para siempre dos grupos. Desde ahora están formándose esos dos grupos. Uno que están aliándose están formando parte del río Éufrates, de esa grande multitud, de esas grandes, muchas aguas. Pero por otro lado también va a haber ese remanente, ese fiel Israel. Así que la respuesta es sí, son israelitas, pero israelitas espirituales. Así mismo, yo sé que sí. Amén, amén, amén. Hermano, que Dios nos bendiga. El tiempo me llevé 2 minutos más. Que Dios me lo bendiga a todos. Ojalá, hermano, que entendamos bien, meditemos. Sí, el río Éufrates se va a secar en un futuro. Y bien seco va a quedar. Tan seco que Babilonia va a ser quedada destruida para siempre. Es una buena noticia. Que Dios nos bendiga esta noche.